La penumbra del ático se veía interrumpida únicamente por el gélido resplandor de las luces LED que bordeaban el vestidor. Julián se observó en el espejo, ajustando mecánicamente el nudo de su corbata de seda gris. No era un hombre dado a las vanidades, prefería la honestidad de los planos arquitectónicos y el aroma del café recién molido al bullicio de la alta sociedad. Su rostro, marcado por una mandíbula firme pero suavizado por una mirada que siempre buscaba la bondad en los demás, mostraba las huellas de un insomnio que ya no era por trabajo, sino por la creciente sospecha de que su vida se estaba desmoronando entre sus dedos. Desde el salón, el eco de unos tacones de aguja golpeando el mármol anunció la llegada de Elena. Su voz, tan afilada como el cristal tallado, rompió el silencio con una impaciencia mal disimulada. Julián, por el amor de Dios, el chofer lleva 10 minutos esperando abajo. ¿Es que piensas quedarte ahí admirándote toda la noche? Tenemos un estatus que mantener, aunque parezca que a ti se te olvida cada vez que abres el armario. Él suspiró, cerrando los ojos un segundo para recomponer su máscara de serenidad antes de salir al encuentro de su esposa. Elena estaba de pie junto al ventanal que dominaba la ciudad, luciendo un vestido de alta costura rojo sangre que parecía una armadura de seducción. Era una mujer cuya belleza solo era superada por su ambición y su capacidad para manipular las percepciones ajenas. Al ver a Julián, su mirada recorrió su figura con un desdén que no intentó ocultar. ¿Ese reloj de nuevo?, preguntó ella, señalando con una uña perfectamente manicurada la pieza de acero en su muñeca. Es una reliquia de clase media, Julián. Te he dicho 1000 veces que en la gala de esta noche habrá inversores que huelen la falta de ambición a kilómetros. Pareces más un delineante de provincias que el director asociado de mi firma. Es el reloj de mi padre, Elena. Significa algo para mí, respondió él con voz baja, intentando mantener la dignidad que ella trataba de erosionar día tras día. El sentimentalismo es para la gente que no tiene nada más que ofrecer, replicó ella, dándose la vuelta para recoger su bolso. Solo intenta no hablar demasiado de tus proyectos sociales en la periferia. Esta noche necesitamos proyectar éxito, no caridad. El trayecto hacia el rascacielos donde se celebraba el aniversario de la firma Vanguardia Anastillo fue un desierto de palabras. Julián miraba por la ventanilla, preguntándose en qué momento la mujer de la que se había enamorado en la universidad, aquella joven apasionada por el diseño sostenible, se había convertido en este ser calculador y distante. Lo que él aún no sabía era que la frialdad de Elena no era solo fruto de la ambición, sino el escudo tras el cual escondía una traición que estaba a punto de salir a la luz. Al llegar, la opulencia del salón de baile era asfixiante. Lámparas de diseño minimalista colgaban del techo como estalactitas de luz, y el aire estaba saturado de perfumes caros y conversaciones sobre fusiones empresariales. Julián se sentía como un intruso en su propia vida. Los invitados, una mezcla de la élite financiera y figuras del diseño, saludaban a Elena con una adoración casi religiosa, mientras que a él le dedicaban esa cortesía condescendiente que se le otorga a alguien que solo está allí por mérito ajeno. Se acomodaron en la mesa presidencial, un largo bloque de obsidiana pulida. En un extremo se encontraba el padre de Elena, un magnate inmobiliario de gestos bruscos, y a su lado, la tía abuela de la familia, doña Beatriz, una mujer de avanzada edad que, a pesar de su fragilidad física, poseía unos ojos azules que parecían leer el alma de cualquiera que se cruzara en su camino. Durante los primeros platos, Julián se limitó a escuchar, intentando pasar inadvertido. Sin embargo, Elena, empoderada por el vino y la atención de los presentes, decidió que su esposo sería el entretenimiento de la noche. Es curioso, dijo Elena de repente, elevando su copa para captar la atención de la mesa, como algunos hábitos rurales nunca abandonan a una persona, por mucho que intentes refinarlos. ¿Sabían que Julián todavía insiste en arreglar las tuberías de la casa él mismo?
El otro día entró en la cena con las manos manchadas de grasa, como si fuera un obrero de la construcción de los años 50. Una ola de risas contenidas recorrió la mesa. Julián sintió un calor punzante subirle por el cuello, pero mantuvo la espalda recta. Solo fue una avería menor, Elena. No vi la necesidad de llamar a un equipo técnico un domingo por la tarde, intentó explicar él, pero ella lo interrumpió con un gesto displicente. Oh, por favor. Es esa mentalidad de escasez la que te detiene. Puedes sacar al hombre del pueblo, pero parece imposible sacar el pueblo del hombre. A veces habla con una sencillez que es, bueno, casi enternecedora por lo primitiva que resulta. ¿Verdad, papá? El suegro de Julián asintió con una mueca de superioridad, mientras Elena continuaba desmenuzando la imagen de su marido con una crueldad quirúrgica, burlándose de su acento, de sus lecturas y de su falta de olfato para el poder. Julián apretó los cubiertos hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Sin embargo, esta vez, al levantar la vista, no encontró la soledad de siempre. Los ojos de la tía abuela Beatriz estaban fijos en él, y en ellos no había burla, sino una advertencia silenciosa y una profundidad de conocimiento que Julián no alcanzó a comprender. La traición de Elena era mucho más profunda que sus palabras hirientes, y la noche apenas estaba comenzando a revelar sus secretos más oscuros. Un breve bache en la conversación permitió que el sonido de los cubiertos contra la porcelana fuera lo único que se escuchara durante unos segundos. Julián aprovechó ese paréntesis de silencio para llenar sus pulmones de un aire que sentía denso, casi irrespirable. Ya no albergaba dudas, Elena no solo disfrutaba de su superioridad profesional, sino que encontraba un placer casi deportivo en erosionar su autoestima frente a los demás. Tras años de tolerar sus comentarios cargados de sarcasmo, algo en el eje de su paciencia terminó de quebrarse. No era solo fatiga, era la gélida claridad de quien comprende que ha estado protegiendo un incendio que solo buscaba consumirlo. Elena aún no lo percibía, pero los cimientos de esa farsa estaban a punto de colapsar. Mientras la música ambiental de un piano de cola llenaba el salón con notas lánguidas, la mente de Julián se proyectó años atrás, hacia el origen de aquel desastre. Se vio a sí mismo en el último año de la Facultad de Arquitectura, un joven de provincias que sobrevivía gracias a una beca de excelencia y a largas noches trabajando en una imprenta técnica. En aquel entonces, su mundo se definía por la precisión de sus trazados y una ambición honesta de construir espacios que mejoraran la vida de la gente. Elena irrumpió en su vida con la fuerza de un huracán envuelto en terciopelo. Ella era la heredera de un imperio inmobiliario, una mujer que caminaba por los pasillos de la universidad con la seguridad de quien se sabe dueña de cada baldosa que pisa. No entiendo cómo no te había fichado antes, le dijo ella una tarde lluviosa, mientras él terminaba una maqueta de madera de balsa en el taller vacío. Siempre estás aquí, pegado a tus planos, como si el resto del mundo no existiera. Él levantó la vista, deslumbrado por la sonrisa magnética de la mujer que personificaba todo lo que él consideraba inalcanzable. Es el único lugar donde me siento en control, respondió Julián, un tanto cohibido. Pues creo que el control es aburrido, replicó ella, invadiendo su espacio personal con una fragancia de jazmín y poder. Pero tu talento, eso sí que es interesante. Deberíamos unir fuerzas, mi visión y tu técnica podrían cambiar esta ciudad. En aquel momento, Julián confundió la ambición de Elena con pasión. Se dejó seducir por sus promesas de un futuro compartido, por los viajes a ferias de diseño en Milán y por la forma en que ella parecía validar su origen humilde como una rareza encantadora. Al principio, Elena era su mayor defensora, le compraba materiales caros, lo presentaba ante críticos influyentes y lo tomaba del brazo en las galas como si fuera su descubrimiento más valioso. Sin embargo, tras el anillo de bodas, el barniz empezó a agrietarse. Las bromas sobre su procedencia dejaron de ser cómplices para volverse punzantes.
Es tan tierno cuando intentas usar la lógica de tu pueblo para resolver problemas de gran escala, le decía entre risas durante las reuniones de junta. ¿De verdad vas a pedir ese vino? Le susurraba en los restaurantes. Bueno, supongo que el paladar tarda más en refinarse que el currículum. No te preocupes, querido, yo pediré por ti, tú solo limítate a parecer brillante. Julián aceptó esas pequeñas humillaciones pensando que eran el precio a pagar por el éxito, por la estabilidad, por un amor que él creía real. Pero con el matrimonio, la admiración de Elena se transformó en una posesividad asfixiante. Lo aisló de sus antiguos compañeros de facultad y lo convenció de que, sin el apellido de ella, sus diseños no eran más que bonitas utopías sin valor de mercado. Incluso la familia de Elena se encargaba de recordarle su lugar. Victoria, su suegra, una mujer cuya piel parecía estirada por la soberbia más que por el bisturí, nunca ocultó su opinión. Debería estar profundamente agradecido, la oyó decir una tarde en el jardín, asumiendo que él no estaba cerca. Elena pudo haber tenido a cualquier magnate, pero eligió este proyecto de rescate. Le ha dado una vida que ni en 1000 años de trabajo duro habría soñado. Aquellas palabras, que antes le habrían provocado una tristeza paralizante, ahora solo alimentaban una furia contenida. Volvió al presente justo cuando Elena, espoleada por el alcohol, lanzaba un nuevo dardo. ¿Se han fijado en cómo Julián se queda mudo en estas cenas? Preguntó ella a los comensales, con un tono de falsa ternura. Parece un estudiante de intercambio que aún no domina el idioma de los adultos. Algunos invitados rieron con una incomodidad mal disimulada, otros simplemente miraron hacia sus platos. Es fascinante, prosiguió ella, ignorando la tensión, porque en la intimidad se crea un gran filósofo del diseño. Pero aquí es tan dócil como un dibujo en papel vegetal. Julián apretó la servilleta de lino bajo la mesa. Sus nudillos estaban blancos, pero por primera vez, su espalda no se encorvó bajo el peso de la burla. Levantó la mirada y chocó directamente con los ojos de doña Beatriz. La anciana no sonreía. Su expresión era de una sobriedad absoluta, casi clínica, como si estuviera observando el momento exacto en que una estructura alcanza su punto de ruptura. Hubo una vibración extraña en el aire, una frecuencia que solo ellos dos parecían sintonizar. Elena seguía hablando, pero su voz se volvió un zumbido irrelevante en los oídos de Julián. Él supo en ese instante que la noche no concluiría con el brindis protocolario. Había algo en la mirada de la tía abuela que sugería que ella guardaba la llave de una puerta que Elena creía haber sellado para siempre. La gala continuaba con su ritmo artificial, pero bajo la superficie, la corriente de la verdad comenzaba a socavar los cimientos de la mansión de cristal de los Valenzuela. Doña Beatriz Valenzuela, la tía abuela de Elena y verdadera guardiana de la fortuna familiar, observaba el despliegue de vanidad en absoluto silencio. Siempre se sentaba en el extremo más alejado de la mesa, con la columna vertebral tan recta como una regla de cálculo y un porte que obligaba a los presentes a bajar la voz por puro instinto. A pesar de los inviernos que se reflejaban en su piel de porcelana craquelada, dominaba el salón con una autoridad que no requería de gritos ni aspavientos. En ese círculo de tiburones inmobiliarios, nadie se atrevía a interrumpir sus escasas pero lapidarias intervenciones. Su existencia había sido un ejercicio de disciplina y protocolo, defendiendo un apellido que pesaba más que el oro. Desde su juventud, Beatriz entendió que pertenecer a la élite exigía una representación constante, una máscara de perfección que nunca debía resquebrajarse. Sin embargo, los años le habían otorgado una visión periférica del alma humana, había aprendido que la verdadera alcurnia no se demostraba con el desprecio, sino con la integridad que su propia sobrina nieta parecía haber olvidado. Esa noche, bajo las lámparas de diseño vanguardista, Beatriz veía las costuras invisibles de la farsa. Percibía la crueldad gratuita en los labios pintados de Elena,
la soberbia con la que trataba a Julián como si fuera un accesorio pasado de moda, y la complicidad cobarde de los demás invitados que, por temor a perder el favor de la firma, reían las gracias de la anfitriona. Y, por encima de todo, sus ojos azules se clavaban en Julián, el hombre que mantenía la compostura mientras su esposa lo desollaba verbalmente frente a todos. El murmullo de la cena se quebró de nuevo cuando Elena, embriagada por su propio ego y por la presencia de ciertos socios que la miraban con excesiva familiaridad, decidió lanzar un nuevo ataque. Díganme, amigos, ¿no les resulta enternecedor cómo Julián intenta seguir el hilo de nuestras proyecciones financieras? Soltó con una carcajada cristalina y gélida. Me recuerda a esos becarios entusiastas que creen que el mundo se cambia con ideales y no con capital. Es como un niño tratando de sentarse en la mesa de los adultos. Unas pocas risas, serviles y huecas, resonaron en el ático. Julián sintió un pulso de indignación latiendo en sus sienes. El aire parecía habérsele acabado. Aunque, por supuesto, hay sutilezas que nunca llegará a captar, continuó Elena, haciendo girar el vino en su copa de cristal de Bohemia. El otro día intenté explicarle por qué necesitamos optimizar los costes en los suburbios, pero él se empeñaba en hablar de espacios dignos. Supongo que es una limitación genética. Uno no puede pedirle a alguien que nació en la austeridad que comprenda la arquitectura del poder. Cada sílaba de Elena era un proyectil diseñado para humillar. Su tono, de una condescendencia magistral, buscaba reducir a Julián a una anécdota irrelevante. Lo más cómico, añadió, lanzando una mirada significativa a un hombre joven y elegante sentado a su derecha, es que todavía cree que puede darnos lecciones de ética. Como si su honestidad de pueblo fuera una moneda válida en este rascacielos. La burla se extendió por la mesa como una mancha de aceite. Julián apretó los labios, sintiendo que el nudo de su corbata se convertía en una soga. Estuvo a punto de levantarse, de romper el protocolo y terminar con aquella farsa, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, un sonido seco y contundente detuvo el tiempo, el golpe del bastón de plata de doña Beatriz contra el suelo de mármol. El impacto resonó como un disparo en la cavidad torácica de los asistentes. Al instante, las risas se extinguieron. Las cabezas se giraron, casi al unísono, hacia la cabecera de la mesa. La anciana, con una calma que helaba la sangre, retiró el bastón del suelo y lo apoyó contra su regazo. Su mirada, oscura y penetrante, estaba fija en Elena con una severidad que nadie en esa familia había visto en décadas. La atmósfera se volvió densa, cargada de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. Ya es suficiente, sentenció la matriarca. Su voz no era alta, pero poseía la firmeza del acero templado. Elena parpadeó, desconcertada por la interrupción de la mujer a la que siempre había considerado una reliquia silenciosa. Tía Beatriz, solo estábamos bromeando un poco sobre. He dicho que es suficiente, repitió la anciana, sin permitir que la réplica tomara forma. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que nadie se atrevía a llenar. Los socios que antes festejaban las burlas de Elena bajaron la vista, repentinamente interesados en sus platos de autor. Los padres de Elena intercambiaron miradas de pánico. Sabían que, si Beatriz hablaba, el orden jerárquico estaba a punto de ser reconfigurado. Doña Beatriz giró lentamente la cabeza, recorriendo la mesa con una mirada que desnudaba las pretensiones de todos los presentes. Finalmente, sus ojos regresaron a su sobrina nieta. Tienes la lamentable costumbre de usar las palabras para esconder tu propia pequeñez, Elena, dijo con una serenidad aterradora. Pero hay una frontera muy clara entre la elegancia y la vulgaridad, y esta noche te has arrastrado por el fango de la segunda. Elena se removió en su silla. El rubor de la vergüenza empezando a manchar su cuello, rompiendo su perfecta imagen de porcelana. Solo era un comentario sobre el trabajo.
No, no lo era, la cortó Beatriz con un gesto imperioso. Estabas intentando destruir la dignidad de tu esposo para sentirte poderosa, y lo más patético es que ni siquiera te das cuenta de lo mucho que te degradas a ti misma en el proceso. La anciana se volvió entonces hacia Julián. Su expresión se suavizó apenas 1 milímetro, lo suficiente para que él percibiera algo que nunca había recibido de esa familia, un reconocimiento real. Tú no eres el que debe bajar la cabeza esta noche, Julián. El valor de un hombre no se mide por el apellido que ha adoptado, sino por la integridad que mantiene cuando los necios intentan pisotearlo. Julián sintió que el nudo en su garganta se deshacía, pero no por alivio, sino por una comprensión profunda. La velada había terminado, aunque los invitados siguieran allí. Miró a Elena y vio, por primera vez, la grieta real en su armadura, el miedo a perder el estatus que su tía abuela controlaba. Esta farsa de gala ha concluido, anunció doña Beatriz, levantándose con una agilidad que desafiaba sus años. Nadie se atrevió a contradecirla. El eco del bastón seguía vibrando en las paredes de cristal del ático. Antes de retirarse, la anciana se inclinó levemente hacia Elena, susurrando unas palabras que, aunque bajas, fueron escuchadas por los más cercanos, sellando el destino de la noche. No eres más que una necia que escupe en el plato sin saber quién lo preparó. El silencio que sobrevino al golpe del bastón fue absoluto, una vacuidad sonora que parecía succionar el oxígeno del ático. El tintineo de las copas de cristal de Baccarat cesó de golpe, las respiraciones se volvieron superficiales y contenidas, e incluso el siseo del sistema de climatización inteligente pareció desvanecerse ante la gravedad del momento. Era como si las palabras de doña Beatriz hubieran congelado los átomos de la estancia, deteniendo el flujo del tiempo para obligar a cada uno de los presentes a digerir la bofetada de realidad que acababan de presenciar. Elena parpadeó repetidamente, con las pupilas dilatadas por el desconcierto. Su primera defensa fue una carcajada nerviosa, un intento desesperado de devolver la situación al terreno de la frivolidad aristocrática que ella dominaba. Tía Beatriz, por favor, ¿qué clase de metáfora críptica es esa? Preguntó con una sonrisa forzada, una mueca que fallaba estrepitosamente al intentar ocultar el brillo de pánico que empezaba a asomar en su mirada. Sin embargo, el eco de su risa murió sin encontrar aliados. Nadie en la mesa la secundó. Nadie se atrevió a sostenerle la mirada con la sumisión de siempre. La matriarca no desvió la vista ni 1 milímetro, su rostro, una máscara de sabiduría tallada en granito, permanecía imperturbable. «Traedme el cofre de ébano», ordenó Beatriz. Su voz, aunque cargada con el peso de 8 décadas, poseía una vibración de mando que no admitía la menor duda. Los asistentes personales de la familia intercambiaron miradas cargadas de aprensión antes de apresurarse a cumplir la orden. Había en el tono de la anciana una determinación ancestral, una firmeza que nadie, ni siquiera el padre de Elena, se atrevió a cuestionar. La sala se sumió en un mutismo opresivo. Elena, por primera vez en su exitosa carrera, se encontró sin palabras. No estaba preparada para que el pilar moral de su linaje la despojara de su armadura en público, y menos aún con una advertencia tan cargada de presagios oscuros. Buscó refugio en los rostros de sus socios y parientes, pero solo halló ojos que evitaban el contacto, gestos de incomodidad y una tensión que se propagaba como una corriente eléctrica por la alfombra de diseño. Julián, por su parte, sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Desconocía la existencia de aquel objeto, pero la reverencia con la que la anciana lo invocaba le indicaba que lo que estaba por emerger de las sombras era algo capaz de reescribir las leyes de su propia realidad. Los segundos se dilataron, pesados como el plomo, hasta que finalmente un mayordomo de guantes blancos reapareció en el salón sosteniendo un objeto rectangular envuelto en un paño de seda color medianoche. Lo depositó con una delicadeza casi litúrgica sobre la mesa de obsidiana, justo frente a doña Beatriz,
y se retiró fundiéndose con las sombras. Elena entornó los ojos, intentando desesperadamente recuperar el control del hilo narrativo de la noche. ¿Y bien? ¿Qué es esto ahora? ¿Una sesión de espiritismo con recuerdos de la posguerra? Soltó, aunque su voz sonó quebradiza, desprovista de su habitual mordacidad. La anciana ni siquiera se dignó a mirarla. Con movimientos calculados, deslizó la seda para revelar una caja de madera de ébano con incrustaciones de plata, cerrada por un candado de combinación mecánica que parecía sacado de una cámara acorazada del siglo pasado. Los detalles grabados en la madera narraban una historia de esfuerzo y construcción que ninguno de los jóvenes Valenzuela parecía reconocer, pero que latía con una fuerza indiscutible. Un murmullo inquieto empezó a serpentear entre los invitados. «Ese cofre», susurró Victoria, la madre de Elena, cuya palidez ahora rivalizaba con su collar de perlas. «Mi padre decía que guardaba los cimientos reales de la firma. Que solo se abriría si el apellido perdía su honor». «Sí, el testamento de hierro», añadió uno de los tíos con un hilo de voz. La atmósfera se volvió densa, casi física. Elena se cruzó de brazos, un gesto defensivo que delataba su vulnerabilidad. «¿Y qué se supone que contiene este tesoro arqueológico?», preguntó, con una impaciencia que rozaba la agresividad. Doña Beatriz posó su mano sobre la tapa con un gesto de respeto profundo. Sus dedos, marcados por los surcos de la experiencia, acariciaron la madera con una ternura que contrastaba violentamente con la frialdad de sus ojos. «Contiene la verdad de vuestro origen», respondió con una calma que resultaba más letal que cualquier grito. «Una verdad que tú, Elena, has pisoteado creyendo que el dinero te daba derecho a la arrogancia». La presión en el ático se volvió insoportable. Julián notó que su corazón martilleaba contra sus costillas, presintiendo que el velo de mentiras que envolvía su matrimonio estaba a punto de rasgarse. Elena dejó escapar un suspiro de desdén, sacudiendo la cabeza en un último intento de negación. «Por favor, tía, ¿verdades? Estamos en el siglo XXI. Déjate de dramatismos victorianos». Pero su arrogancia ya no tenía peso. Doña Beatriz extrajo una pequeña llave de platino que llevaba colgada al cuello y, con una parsimonia que tensó los nervios de todos, la introdujo en la cerradura. Un clic metálico y seco resonó en el silencio como el disparo de salida de una ejecución. Todos contuvieron el aliento cuando la tapa se abrió con un leve quejido de las bisagras. Dentro, custodiados durante décadas, descansaban planos originales en papel de seda, certificados de propiedad amarillentos y una serie de actas notariales que parecían registros de una deuda antigua. Pero lo que capturó todas las miradas fue un sobrelacrado con el sello original de la fundadora del imperio. Doña Beatriz tomó el sobre y lo alzó, permitiendo que la luz de las lámparas resaltara el emblema de la familia. «Aquí reside la prueba de que todo lo que creías poseer, toda la autoridad con la que hoy has intentado humillar a este hombre, no es más que una construcción de humo y espejos». Elena sintió que un frío glacial le subía por las piernas. Julián, sin apartar la vista del documento, tuvo la certeza de que su vida como el marido trofeo de los Valenzuela acababa de morir. El sobre que la anciana sostenía parecía tener la densidad de un agujero negro, capaz de engullir toda la fortuna y el prestigio que Elena tanto amaba. Un silencio sepulcral se reinstaló en la estancia, roto solo por el lejano zumbido de la ciudad bajo sus pies. Los ojos de Elena seguían fijos en el cofre, como si su contenido fuera un veneno que ya empezaba a correr por sus venas. Doña Beatriz rompió el sello de cera con un movimiento seco y decidido. Desdobló las hojas de papel timbrado y sus ojos recorrieron el texto con una serenidad aterradora. Los invitados se inclinaron hacia adelante, hipnotizados por la inminencia del desastre. «Aquí está la sentencia», sentenció la matriarca con voz de acero.
La verdad que esta familia decidió enterrar bajo capas de lujo y mentiras para no tener que mirar a la cara a su propia insignificancia. Julián apretó los puños sobre sus muslos. No tenía la menor idea de la magnitud del secreto, pero el peso del momento le gritaba que su cautiverio emocional estaba llegando a su fin. Doña Beatriz levantó la mirada, clavándola en Elena con una intensidad que hizo que la mujer, por primera vez en toda la gala, retrocediera físicamente. La seguridad de Elena, esa máscara de mármol que había pulido con años de desprecio hacia su marido, comenzó a agrietarse bajo el peso del silencio de la matriarca. ¿Tienes idea de cómo tu abuelo levantó los cimientos de Vanguardia and Estilo, Elena? Preguntó Beatriz con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. ¿Cómo crees que un apellido que estaba en la absoluta miseria tras la crisis inmobiliaria de los 60 logró erigirse como el coloso que todos aquí fingen admirar? Elena, intentando recomponer su postura y cruzando los brazos en un gesto defensivo, soltó una risa nerviosa que murió rápidamente en su garganta. Por supuesto, respondió, forzando un tono de suficiencia. Mi abuelo era un visionario, un estratega implacable que supo leer el mercado cuando nadie más se atrevía y todo ese genio habría terminado en una celda por impagos o en el olvido absoluto si no hubiera sido por la familia de Julián, la interrumpió la anciana, y sus palabras cayeron sobre la mesa con la pesadez del plomo. El revuelo en el ático fue instantáneo. Los socios de la firma intercambiaron miradas de estupor, algunos soltaron los cubiertos, otros se inclinaron hacia adelante como si no pudieran creer lo que escuchaban. Elena parpadeó, con el rostro congelado en una mueca de incredulidad absoluta. ¿Qué clase de delirio es este, tía? Espetó con una agresividad que delataba su pánico. ¿Estás comparando nuestro linaje con la procedencia de un arquitecto de clase trabajadora? La anciana no pestañeó. No es un delirio. Es la historia que hemos intentado enterrar bajo capas de lujo y arrogancia. Y está aquí, en estas actas notariales, esperando el momento en que la justicia reclamara su lugar. Beatriz extrajo uno de los documentos amarillentos y leyó con voz firme, proyectando cada sílaba hacia los rincones más lejanos del salón. Contrato de capitalización y fianza. Junio de 1968. Activos transferidos por la sucesión de don Aurelio Montes. El nombre provocó que varios de los parientes más ancianos de Elena se pusieran pálidos. Julián sintió que la temperatura de la habitación descendía bruscamente. Ese nombre, Aurelio Montes, era el de su abuelo materno, un hombre al que siempre recordó como un modesto artesano de ladrillo en el campo, alguien que, según le habían contado, murió sin un centavo tras perderlo todo en malas inversiones. ¿Y qué tiene que ver un inversor fantasma de hace medio siglo con nosotros? Gritó Elena, sintiendo que el control de la noche se le escurría entre los dedos como arena. Doña Beatriz le dirigió una mirada de lástima pura antes de continuar. Tiene que ver con que Vanguardia en Estilo es una construcción levantada sobre el capital de los montes. Tu abuelo estaba en la ruina técnica, Elena. Había malversado fondos y estaba a punto de ser desposeído de todas sus licencias. La fortuna de los Valenzuela era un decorado de cartón piedra que se caía a pedazos, y la única razón por la que hoy caminas sobre estos suelos de mármol y presumes de un estatus que no te ganaste, es porque el abuelo de Julián rescató a esta familia del fango de la insolvencia. El oxígeno pareció desaparecer del ático. Julián sintió un nudo en la garganta mientras procesaba la magnitud de la mentira. Su familia no era el proyecto de caridad de los Valenzuela. Sus raíces, su sangre, aquellos a quienes Elena siempre había mirado por encima del hombro como seres inferiores y carentes de mundo, eran en realidad los verdaderos dueños del tablero sobre el que ella jugaba a ser reina. Eso es una mentira fabricada, balbuceó Elena, pero la firmeza de su voz se desvanecía, dejando al descubierto una vulnerabilidad patética.
Doña Beatriz deslizó otro documento sobre la superficie de obsidiana de la mesa, señalando las firmas y los sellos oficiales. Aquí tienes los registros de las transferencias, los acuerdos de propiedad intelectual y los contratos de fideicomiso que estipulaban que, si la ética de la firma se veía comprometida por la codicia de sus herederos, el control pasaría directamente a la descendencia de Aurelio Montes. Es decir, a Julián. Los murmullos se transformaron en una marea de voces indignadas y susurros de pánico. Los tíos de Elena revisaban los folios con manos temblorosas, dándose cuenta de que el castillo de naipes en el que vivían estaba a punto de ser soplado por la verdad. Esto no puede ser legal, insistió Elena, aunque su voz ya era solo un hilo de desesperación. La matriarca la observó con una severidad que no permitía réplica. ¿Sabes por qué siempre protegía a Julián en esta casa? A pesar de tus desprecios, a pesar de que tu madre lo tratara como a un sirviente con título, porque él siempre ha tenido más derecho que todos vosotros a sentarse en esta mesa. Él es el dueño legítimo de las acciones mayoritarias que tú has malgastado en tus lujos. Julián sintió un estremecimiento recorrer todo su ser. Durante años había aceptado el papel de intruso, de hombre afortunado por haber sido elegido por una mujer de su supuesta escala social. Había soportado insultos velados y humillaciones públicas creyendo que debía estar agradecido por la vida que llevaba. Pero la realidad era un espejo invertido, la impostora, la parásita emocional y financiera, siempre había sido Elena. Elena estaba lívida, el color de su rostro se había tornado de un gris ceniciento. Miró a su alrededor buscando a alguien que negara lo evidente, pero solo encontró espaldas giradas y rostros que evitaban su mirada como si fuera una extraña. No, esto es una trampa, murmuró, casi para sí misma. La única trampa aquí es la que tú misma te tendiste al creer que el dinero te hacía superior a la decencia, sentenció Beatriz. Has vivido del esfuerzo y del nombre de un hombre al que has intentado destruir, cuando en realidad siempre fuiste una mantenida del legado de su familia. Las palabras fueron como latigazos. Los invitados, hipnotizados por la caída de la gran Elena Valenzuela, ya no ocultaban su asombro. Algunos empezaban a acercarse a Julián con una actitud radicalmente distinta, una mezcla de respeto forzado y temor reverencial ante el nuevo dueño del poder. Julián, todavía procesando el impacto, sintió que algo se liberaba en su pecho. La dignidad que Elena le había arrancado pieza a pieza, comentario a comentario, acababa de serle devuelta con intereses. Por fin comprendía por qué Elena lo odiaba tanto en secreto. En el fondo de su alma podrida, ella siempre supo que él era el único que podía quitarle su corona de mentiras. Elena, rota y sin palabras, dejó caer los brazos. Todo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Por primera vez en su vida, experimentaba el vacío abismal de la insignificancia. El sonido del papel pasando de mano en mano entre los socios de la firma creaba un eco seco y perturbador. Doña Beatriz, sin quitarle el ojo de encima a su sobrina nieta, deslizó la última hoja sobre la mesa. Era una resolución firmada hacía décadas, un testamento de hierro que, con cada palabra escrita en tinta elegante, dictaba el fin del reinado de los Valenzuela y el inicio de una nueva era para Julián. Aquí yace la prueba irrefutable del acuerdo de salvamento entre mi hermano y el abuelo de Julián, sentenció doña Beatriz con una cadencia pausada, sin necesidad de elevar el tono, pero dotando a cada sílaba de una autoridad que hacía imposible cualquier intento de réplica. Un pacto de honor que garantizó que el apellido Valenzuela no terminara en los registros de morosidad de este país cuando la firma estaba al borde del abismo más absoluto. Elena experimentó una descarga eléctrica que le heló la médula espinal. De repente, sintió que su lengua pesaba como el plomo sobre el paladar y que el aire del ático se volvía escaso, insuficiente para sus pulmones. Eso tiene que ser una falsificación, balbuceó. Pero su propia voz le sonó extraña,
carente de ese barniz de mando que siempre la había envuelto como una armadura. Doña Beatriz sostuvo su mirada con la fijeza de un halcón, sin permitir que la duda encontrara un resquicio donde alojarse. ¿Aún te atreves a cuestionar la realidad?, preguntó la anciana con una severidad que cortaba el aire. El patrimonio de los Valenzuela no fue más que un espejismo financiado por la generosidad y el capital de los Montes. Todo lo que creíste que te pertenecía por derecho de cuna, cada activo que exhibiste con una soberbia obscena, cada contacto que usaste para pisotear a otros, nunca fue realmente tuyo, Elena. Fue una deuda que nunca tuviste la decencia de reconocer. El impacto fue demoledor. Los parientes de Elena, que minutos antes formaban un coro de aduladores, permanecían paralizados. Algunos se removían con una incomodidad palpable en sus sillas de cuero, otros se inclinaban sobre la mesa devorando con la mirada los documentos, buscando desesperadamente una fisura legal que salvara su propia posición. Pero el silencio sepulcral que siguió solo confirmó lo inevitable: la verdad era una masa destruyendo cada pilar de la mentira que había sostenido su linaje. Julián, desde su lugar, observaba la escena con una calma que lo sorprendía. No sentía el arrebato de la venganza ni una satisfacción mezquina, lo que experimentaba era una profunda sensación de justicia poética, una claridad meridiana que, por primera vez en su matrimonio, ponía cada pieza del rompecabezas en su lugar exacto. Elena tragó saliva, sintiendo como el sudor frío empezaba a perlar su frente, pero cuando intentó hablar, su voz se quebró de forma humillante. Al notar su propia fragilidad frente a sus pares, cerró los ojos con una mezcla de furia y desolación. Esto no cambia quién soy yo, masculló entre dientes, intentando desesperadamente recomponer los restos de su máscara. Una risa seca y cargada de veneno escapó de los labios de su primo Marco, un hombre que siempre había envidiado el control de Elena sobre la firma y que ahora veía su oportunidad. ¿Qué no cambia nada?, repitió Marco con una ironía hiriente. Por favor, Elena, esto es un espectáculo digno de un premio. Toda la vida te comportaste como si fueras una deidad de la arquitectura, como si el éxito de vanguardia en estilo fuera el reflejo de tu brillantez innata, y ahora resulta que solo has sido una inquilina de lujo, viviendo de las rentas y el sacrificio de la familia de Julián. Elena giró la cabeza con violencia hacia su primo, con un destello de odio salvaje en los ojos. «Cierra la boca, Marco», gruñó. Pero el dique se había roto. El equilibrio de poder en el salón había girado 180 grados. Elena ya no era la arquitecta estrella, la mujer que dominaba las galas con su presencia imponente. Ahora, todos la miraban con un juicio descarnado, con un desprecio que dolía más que cualquier insulto directo. Incluso su tío Ricardo, que siempre había sido su mayor aliado en los consejos de administración y el primero en reírse de la procedencia humilde de Julián, sacudió la cabeza con una decepción amarga. «Y pensar que te permitimos actuar como si fueras la heredera absoluta del talento familiar», murmuró, lo suficientemente alto como para que el eco rebotara en las paredes de cristal. Una de sus tías, con el rostro endurecido por el reproche, añadió con una frialdad cortante: «No ha sido más que una niña caprichosa jugando a las empresas». El sentimiento de rechazo comenzó a crecer entre los invitados como una marea imparable. La familia Valenzuela, siempre obsesionada con la estética y la superioridad social, se encontraba ahora en la posición más degradante de su historia: reconocer que su orgullo era un fraude. Elena sintió que el nudo en su garganta la asfixiaba. «Esto no altera mi mérito», dijo, intentando recuperar un ápice de su porte imponente, aunque sus manos temblaban de forma visible. Yo me he dejado la piel manteniendo este imperio en pie». Doña Beatriz la observó con una gélida incredulidad. «¿Qué te has dejado la piel?», repitió la matriarca. «¿En qué momento exacto, Elena? ¿Cuándo dedicaste un solo segundo de tu existencia a construir algo desde los cimientos por tu cuenta?».
Siempre has tomado lo que estaba servido en bandeja de plata, asumiendo que el mundo te debía pleitesía por el simple hecho de existir. Pero no hiciste nada para ganártelo. Y lo que es imperdonable es que tuviste la audacia de mirar a Julián con desprecio, cuando su familia fue el único motivo por el que este apellido no terminó en la absoluta indigencia. Julián sintió que su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. Las palabras de doña Beatriz tenían el peso de la historia. Durante años había tolerado la toxicidad de Elena, sus comentarios hirientes sobre su falta de clase y su actitud controladora. Pero ahora, ella estaba desnuda frente a su propio mundo, ya no le quedaba ni un solo hilo de esa arrogancia para cubrir su vergüenza. Los ojos de Elena se movían frenéticamente de un lado a otro. El sudor bajaba por su nuca y su respiración se volvió errática. Nunca en su vida se había sentido así, desprotegida, irrelevante, sola. No, susurró, apretando los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas. No puede terminar así. Pero el silencio de la sala era su respuesta. Nadie dio un paso para consolarla. Nadie intentó defenderla de la verdad. Elena se levantó bruscamente, haciendo que su silla de diseño se arrastrara con un chirrido estridente sobre el mármol, un sonido que pareció un grito de agonía en el silencio de la gala. La mirada que les lanzó a todos era un cóctel de desesperación y odio contenido. «Esto no significa nada», gritó con la voz quebrada por el llanto y la rabia. «Esta firma es mi vida, siempre me ha pertenecido». Sin embargo, el vacío que encontró a cambio le dejó claro que su reinado había terminado. Doña Beatriz apoyó de nuevo su bastón con un golpe seco y definitivo. «Este legado pertenece a quien tiene la integridad para sostenerlo», dijo la anciana sin un rastro de emoción. «Y tú, Elena, acabas de demostrar que no eres más que una extraña en tu propia casa». Los susurros estallaron de nuevo, esta vez sin filtros. Elena sintió que el suelo bajo sus pies se abría, que la realidad que había construido con tanto esmero se fragmentaba en 1000 pedazos imposibles de recomponer. Por primera vez, se vio obligada a mirar al abismo. Ella no era nadie sin el apellido y la fortuna que tanto había usado para humillar. Y ahora, el mundo entero lo sabía. El aire en el ático se había vuelto denso, cargado con el olor del fracaso. El murmullo de los parientes seguía flotando, pero ya no había rastro de la elegancia anterior, solo la cruda exposición de una mentira que nadie podía ignorar. Elena permanecía de pie, con los hombros rígidos y la mirada perdida, buscando en vano un solo rostro que no la mirara con asco o indiferencia. Esta es la 8ª entrega de nuestra historia reinventada. En este fragmento, narramos el momento definitivo de la ruptura. Julián recupera su soberanía personal, dejando atrás años de manipulación, mientras Elena se enfrenta al juicio implacable de los suyos. He mantenido la densidad narrativa y el tono sofisticado del entorno arquitectónico que hemos construido. Parte 8. El sonido de la libertad y el vacío del trono. En medio de aquel torbellino de revelaciones y murmullos acusadores, Julián se puso en pie. No necesitó un gesto dramático ni elevar la voz para reclamar el centro de la escena. Su simple movimiento, fluido y cargado de una paz casi sobrenatural, atrajo todas las miradas. La serenidad que emanaba de su figura contrastaba violentamente con la tempestad de rabia y pánico que desfiguraba el rostro de Elena. Los socios de la firma y los parientes de Alcurnia lo observaron con una mezcla de respeto tardío y una curiosidad casi reverencial. Durante años, Julián había sido el blanco silencioso de las dagas verbales de su esposa, el arquitecto de provincias que soportaba el desprecio con una paciencia que todos confundieron con debilidad. Pero aquel hombre que ahora los miraba a los ojos ya no era la sombra de nadie. Con una parsimonia deliberada, Julián bajó la vista hacia su mano izquierda. La luz de las lámparas de diseño hizo que el platino de su alianza destellara por última vez. Ese anillo,
que durante años había simbolizado un contrato de lealtad hacia una mujer que lo había traicionado en cada plano, en cada cena y en cada beso, se sentía ahora como un grillete asfixiante. Con un movimiento decidido, Julián deslizó el aro de metal fuera de su dedo. El gesto dejó al descubierto una marca pálida en su piel, un círculo de piel más clara que hablaba de los años perdidos en una relación que solo buscaba anularlo. Era el estigma de un lazo que acababa de evaporarse. Sin pronunciar palabra, dejó caer la alianza sobre la mesa de obsidiana. El sonido del metal impactando contra la piedra oscura resonó en el ático con la contundencia de una sentencia judicial. No fue un estruendo, pero en aquel silencio cargado de verdades desenterradas, el clink seco del platino fue el epitafio definitivo de su matrimonio. Elena parpadeó, con las pupilas dilatadas por el shock. Sus ojos saltaron del anillo a la expresión gélida de Julián, y por primera vez, el miedo real, no el miedo a perder el estatus, sino el miedo a la soledad absoluta, le oprimió la garganta. «Espera». Julián, su voz sonó rota, despojada de la falsa elegancia que solía usar como escudo. «No puedes hacerme esto. No ahora». Él no se inmutó. La distancia emocional que había puesto entre ambos era ya un océano insalvable. «No lo sabía», continuó ella, intentando forzar una nota de sinceridad en su tono. «Nadie me contó la historia del abuelo Montes, no tenía idea de que tu familia era la que financiaba los inicios de la firma. Julián, podemos renegociar esto, podemos». Julián alzó la mano levemente, deteniendo el flujo de mentiras. La miró con una frialdad que Elena nunca había experimentado, no había odio en sus ojos, solo una indiferencia absoluta que resultaba mucho más letal. «Eso no es una excusa, Elena. Es solo una prueba más de que solo valoras a las personas por lo que pueden ofrecerte en un balance de cuentas». Su voz, aunque baja, cortó el aire como un bisturí. Elena dio un paso hacia él, extendiendo las manos en un gesto de súplica que en ella parecía antinatural, casi grotesco. «Podemos hablarlo en privado», insistió con desesperación. «Encontraremos una forma de salvar nuestra imagen, de arreglar este malentendido con los inversores». Pero Julián no respondió, porque comprendía que para Elena, incluso en su ruina, arreglarlo significaba salvar las apariencias. Por primera vez en su vida, Elena Valenzuela sintió un vacío abismal en el pecho. Sabía que estaba perdiendo no solo al hombre que había sido su soporte creativo, sino al único ser humano que alguna vez la había amado de verdad. Su soberbia, su adicción al poder y su necesidad de humillarlo para sentirse grande la habían conducido a ese precipicio. Y ahora que entendía que Julián siempre estuvo por encima de ella en integridad y origen, ya era demasiado tarde. El silencio se volvió espeso. Julián no necesitó añadir ni una sola sílaba más. Se giró sobre sus talones y comenzó a caminar con paso firme hacia la salida del ático. Elena sintió una oleada de pánico que le revolvió el estómago. «Julián», le gritó, y su voz rebotó en los ventanales que daban a la ciudad. Él no se detuvo. Cada paso que daba hacia el ascensor era un clavo en el ataúd de su historia compartida. Nadie en el salón intentó detenerlo. La familia Valenzuela, que siempre lo había tratado como a un invitado de segunda clase, ahora lo observaba con un respeto silencioso y amargo. Julián había demostrado tener más dignidad en un solo gesto que todos ellos en décadas de linaje impostado. El sonido de las puertas del ascensor cerrándose con un siseo metálico resonó en toda la estancia, dejando tras de sí una sombra de culpa que se extendió por la mesa. Elena permaneció de pie, sola en el centro del ático, con la mirada fija en el punto donde Julián había desaparecido de su vida. Su mente, acostumbrada a manipular crisis, buscaba desesperadamente una salida, un giro de guión que le devolviera el control, pero no había salida. La farsa se había terminado. El murmullo de los parientes y socios.
que hasta entonces había sido un susurro contenido, estalló en la sala. Ya no eran halagos ni risas serviles, eran comentarios cargados de juicio, de desprecio y de una vergüenza corporativa que la señalaba como la única culpable. Por primera vez, Elena era la presa de los buitres sociales que ella misma había alimentado. No era Julián quien debía esconderse, era ella, la gran arquitecta, quien ahora quedaba reducida a una figura patética, una mujer que había construido su prestigio sobre un plagio emocional y financiero. No puedo dar crédito a esto, murmuró Victoria, la madre de Elena, con una mezcla de indignación y asco. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida como para dejar que la verdad saliera así? Elena giró la cabeza hacia su madre, buscando un rastro de consuelo, pero solo encontró la misma frialdad que ella misma había practicado toda su vida. ¿Que yo permití? Su voz salió áspera. Ninguno de ustedes me dijo que el capital original no era nuestro. Su padre negó con la cabeza, apartando la vista con una decepción absoluta, mientras la tía abuela Beatriz Valenzuela se erguía con su bastón, observándola con una lucidez implacable. No necesitabas que nadie te lo advirtiera, Elena, sentenció la anciana con una dureza que heló a los presentes. Bastaba con que hubieras tratado a tu marido con un mínimo de respeto humano. Pero tu ambición te volvió ciega, y ahora vas a aprender lo que cuesta vivir en el vacío que tú misma creaste. El golpe fue directo al ego de Elena. Quiso replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Su primo Marco, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción mal disimulada, soltó el comentario final. Toda la vida dándonos lecciones de clase y de éxito, primita, y mírate ahora. No eres más que una sombra viviendo en una casa que ya no te pertenece. Los murmullos se volvieron un rugido de reproches. Elena miró su copa vacía, su alianza abandonada sobre la mesa y los rostros de aquellos que ahora la repudiaban. Julián se había ido, y con él se había llevado la luz de aquel imperio de cristal. Cada susurro que serpenteaba por el salón se clavaba en la conciencia de Julián como una aguja incandescente. El aire en sus pulmones, antes cargado de la arrogancia de la alta sociedad, ahora le resultaba denso y asfixiante, como si una mano invisible apretara su tráquea. Pero en el epicentro de aquel desastre no era solo la humillación pública lo que le corroía las entrañas, era la revelación devastadora de que había sacrificado su esencia en el altar de una farsa. Su imagen de arquitecto estrella, el prestigio que creía haber construido bajo el paraguas de los Valcárcel y su lugar en aquel tablero de ajedrez corporativo se habían disuelto como un azucarillo en agua hirviendo. No obstante, en ese naufragio de apariencias, Julián comprendió que lo que realmente había estado a punto de perder era lo único y irreemplazable, su propia integridad. El peso de la traición sistemática de Elena cayó sobre sus hombros con la contundencia de una losa de mármol. Ella no solo lo había engañado con socios y desviado fondos, había intentado borrar su rastro del mundo del diseño para convertirlo en un satélite de su propio ego. En medio de esa neblina de desesperación, Julián sintió una presencia que cortaba el caos. Su abuela, Clara Valcárcel, la verdadera matrona de la estirpe, se aproximaba. Clara no había pronunciado una sola palabra desde que Elena, herida en su orgullo, se había marchado del ático con una altivez que ya no lograba engañar a nadie. La anciana avanzaba con una solemnidad litúrgica, y el eco de su bastón contra el suelo de obsidiana parecía marcar el ritmo de un nuevo tiempo. Al detenerse frente a su nieto, su mirada no buscaba el reproche, sino la validación de una verdad que solo los años otorgan. Un hombre que soporta el escarnio para proteger lo que cree que es su familia, y que aún así mantiene la espalda recta cuando la mentira estalla, no merece lástima, Julián. Merece el respeto que solo se le otorga a los supervivientes. Ella fue quien dinamitó su propio pedestal, tú solo has quedado expuesto al sol. Julián sintió un estremecimiento que le recorrió la columna. Aquellas palabras no eran un consuelo vacío,
sino el acta de defunción de su cautiverio. En ese instante lo comprendió, no solo se había librado del yugo de Helena, sino del respeto tóxico de una familia que lo había utilizado como el blanco de sus prejuicios. Los mismos invitados que horas antes celebraban las burlas de su esposa ahora le dirigían miradas de una compasión incómoda, reconociendo por fin al hombre que había sido reducido a una sombra por la soberbia ajena. Clara se alejó sin esperar una réplica, pues sabía que el silencio de Julián era la señal de un hombre que está reconstruyendo sus cimientos. Él se dejó caer en una de las sillas de diseño, pero esta vez no se sintió hundido. El torbellino de pensamientos caóticos comenzó a ordenarse. La realidad, que antes lo golpeaba como un mar embravecido, ahora le mostraba una orilla que nunca antes se había atrevido a imaginar. Mientras tanto, Helena cruzaba el umbral de la mansión con una zancada rígida. No miró atrás, su narcisismo le impedía reconocer el campo de ruinas que dejaba a su espalda. Sin embargo, el frescor de la noche que la recibió no era suyo, era el primer aliento de libertad de Julián. Por primera vez en casi una década, él sintió que podía inhalar sin sentir la opresión del corsé social que lo había asfixiado. Su corazón latía con una fuerza renovada, impulsado por una dignidad que se negaba a seguir siendo pisoteada. Helena subió a su auto de lujo y cerró la puerta con violencia. Sus manos temblaban al volante, pero no era por la pérdida de su marido, sino por el terror de saber que había perdido el control sobre el hombre que era, en realidad, el motor de su éxito. Julián, desde el ventanal, observó cómo las luces traseras del coche desaparecían en la oscuridad de la metrópolis. No hubo nostalgia, ni amargura, ni rastro de arrepentimiento. Solo la certeza absoluta de que aquel lugar ya no era su hogar, sino una prisión de cristal de la que acababa de salir. Epílogo: el Renacimiento. 2 años después, el escenario es radicalmente distinto. Julián no vive en la gran ciudad, sino en un estudio abierto frente a la costa, un espacio donde la luz natural baña planos de viviendas sostenibles y proyectos de arquitectura social que Helena siempre despreció. Su vida maravillosa no comenzó con una gran fortuna, sino con la paz de desayunar frente al mar. Se ha convertido en un referente internacional por su honestidad constructiva, y a su lado camina alguien que no busca eclipsarlo, sino potenciar su luz. Julián encendió el motor de su propia existencia aquel día en la mansión Valcárcel, y hoy, mientras observa el horizonte infinito, sabe que la mayor obra arquitectónica que ha diseñado en su vida ha sido su propia libertad. Helena, por su parte, es solo un eco distante en las revistas de negocios, luchando por mantener a flote una firma que perdió su alma el día que él se llevó su talento y su verdad. Julián sonríe, cierra su cuaderno de bocetos y sale a caminar por la arena, decidido a no volver a mirar atrás nunca más.